Saludamos a todos los que se conectan con nosotros en este servicio, un servicio espectacular que ha sido de tanta bendición para todos nosotros. Espero que la palabra de hoy sea como anillo al dedo para cada uno de ustedes y que sea Dios hablándoles como me habló a mí. El título de esta palabra es reconstruyendo el templo. Reconstruyendo el templo. Quiero que vaya conmigo al libro de Ageo, capítulo 2, verso 23. Ageo, capítulo 2, verso 23. Si lo tiene, busque la Biblia, la versión Dios habla hoy. Busque Nueva Biblia Viva y busque traducción lenguaje actual. Vamos a leer solo ese versículo del 23 en estas tres versiones. Empezamos con Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: y aquel día Zorobabel, ¿quién era? Qué nombre tan fuerte. Siervo mío, te cuidaré como mi anillo de sellar, porque yo te he escogido, yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. ¿Cuántos lo entendieron? Como sabía que no lo iba a entender, vamos a leer la otra versión. Sí, porque hay gente que queda. Las versiones nos ilustran más la palabra. La Nueva Biblia Viviente dice: pero Zorobabel, servidor mío, cuando aquello ocurra, te tomaré y te honraré. Serás tú como mi anillo de sellar mi dedo, porque te escogí. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Bueno, y como sabía que no falta el que el otro no entienda, entonces vamos a una versión más actual. Traducción lenguaje actual. Más desminuzadita. Licuado. Sí. Pero yo he elegido a Zorobabel. Hay gente que solamente ha entendido Zorobabel. No. Dice, traducción lenguaje actual: pero yo he elegido a Zorobabel, y cuando llegue ese día, lo tomaré y le daré toda mi autoridad. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Wow. Zacarías capítulo 4, verso 6. En tres versiones también. Dios le habla a Zorobabel. Zacarías 4:6, Nueva Versión Internacional, dice: y entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel. ¿A quién? No es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente dirá: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Vamos con otra versión. Dice, la Dios habla hoy. Y continúa este mensaje del Señor para Zorobabel diciendo: Zorobabel, no depende de ejército ni de la fuerza que tú tengas, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y pregunta: ¿quién eres tú, oh gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras la gente grita
qué hermosa es, qué hermosa es. Traducción lenguaje actual, comidito. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. ¿Qué es lo único que necesitaba Zorobabel? Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. No importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría: Dios ama mucho a Jerusalén. Y quiero iniciar con el contexto de esta prédica, porque para que usted entienda quién era Zorobabel y por qué Dios le hace este tipo de promesas, tenemos que remontarnos a la historia. ¿Cuántos quieren aprender un poco de la palabra? Fácil, como la tabla del 1, se lo voy a resumir. Fácil. Dios crea a Adán y a Eva. Hasta ahí vamos bien. Adán y Eva tienen 3 hijos, no 2, 3. Tuvieron más, pero de esos 3 importantes. Caín mató a Abel, quedó Caín. Caín fue errante de la tierra. Y quedó el tercero, llamado Sem. ¿Cómo se llamaba? Sem fue tatarabuelo de Noé. Vamos bien, hasta ahí. Y Noé fue tatarabuelo de Abraham. Y Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo 2 hijos llamados Esaú y Jacob. Hasta ahí vamos bien, los que han leído la palabra de Dios, ¿no? Vamos en las 12 tribus. Jacob tiene 12 tribus: Neftalí, Zabulón, José, Benjamín, Judá. Eso, tiene 12 hijos. Bendito sea el Señor, le rindió. Yo tengo una y digo, Santa Biblia. Fuerte, fuerte. Esa vaina es arrolladora. Y desde ahí Dios levanta a Moisés, y luego de Moisés levanta a Josué. Toman la tierra como posesión, y luego Dios levanta a David, y luego de David, del linaje de David, Dios levanta a Salomón. Vamos hasta ahí. Y Salomón construye el templo. La Biblia dice que era el templo más extraordinario que había sobre la faz de la tierra. Era tan grande el templo que había oro por todos lados, palmeras, 2 querubines en el lugar santísimo, tatuados de oro, y solamente podía entrar un sacerdote cada año a ofrecer sacrificio. Y ay del sacerdote que estuviera en pecado, porque ellos entraban con una campanita en el pie y una cuerda. La Biblia lo dice. Entonces el sacerdote, llegaba la hora de ir a la iglesia y solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, Cate. Digamos que este era el lugar santo y este era el lugar santísimo, y los atrios afuera. Y la Biblia dice, Jorge, que el sacerdote temblaba cada año que tenía que entrar. Tenía que purificarse. Y la Biblia dice que entraba, y entraba con una campanita, porque si la campanita se caía o dejaba de sonar, era porque el man murió en la gloria del Señor. Entonces lo sacaban con una, nadie entraba por allá, lo sacaban con una cuerda. El templo de Dios era un lugar de identidad para el pueblo de Israel. Era un lugar de adoración. ¿Recuerdan que Ana subía al templo? ¿Se acuerdan? Y pidió allá a Samuel. Pues el templo
era un lugar extraordinario. Era el lugar donde reposaba la presencia de Dios, un lugar hecho de hombres. Pero tristemente, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dígale que esa es solo típica historia. Se lo dan todo y termina dándole patadas al porta comida. Hay gente que no demora a Dios en hacerle el milagro, que ya está más perdido con el milagro. Dios le dice: te bendeciré. Les da trabajo y no vuelven a la iglesia. Les dan mujer y no vuelven a la iglesia. Por otro lado, hay gente que se deja convencer muy fácil. Dígale que este es el lado primero Dios, aprenda eso. No se deje engañar. Así le vayan a dar, mejor dicho, primero Dios. Y la palabra de Dios dice que se dividen y que la idolatría divide a Israel y la rebelión hizo que el pueblo abandonara a Dios. Y Dios por muchos años se los aguantó. Y profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas fueron usados para advertir al pueblo de Judá sobre las consecuencias y sus acciones. Y la palabra profética que siempre daban era: Jehová te abandonará. Y la palabra de Dios dice que ellos se reían y se burlaban de los profetas. Jeremías se levantó un día y le dijo: como prostituta, dice, como prostituta fuiste y te acostaste, como ramera y luego volviste a mí y yo te perdoné. Sin embargo, no te importó y volviste y te acostaste con él. Y Dios toma una decisión, pregúnteme cuál. Dios se divorcia de su pueblo. A los que no creen en el divorcio. Y la Biblia dice Jeremías 1:6 dice: durante el reinado de Josías, el Señor me dijo: ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa de Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina, debajo de cada árbol frondoso. Se volvieron reidólatras. Miraban un árbol y decían: Hosana árbol. Miraron la plata, Hosana plata. Miraron el propósito, Hosana propósito. Y abandonaron a Dios. Dice: yo pensaba, después de haber hecho todo esto, quizás Israel regrese a mí. Mire lo que pensaba Dios. ¿Está conmigo en la lectura? Pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó todo. Vio que me divorcié de la infiel de Israel debido a su adulterio. La abandoné. Pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Israel no lo tomó en serio y no le parece nada que fuera de lo común cometer adulterio y rendir cultos a otros ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido y yo los entregaré. Estamos en la historia, no en el contexto. Entonces la palabra de Dios dice que se levanta Jeremías un día y dice: prepárense,
porque de tierras lejanas vendrán sobre ustedes, los dominarán y los gobernarán y los exiliarán de su país. Cuando dijeron esto, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se burlaba. Se burlaron. ¿No lo creyeron? Y Dios levanta dentro de la tierra a un gran pueblo. Se llamaba el pueblo de los caldeos, o también llamado el pueblo de Babilonia. Y Dios dice: levantaré este sistema para castigar a los que no quieren estar dentro de mi cobertura. Y se levanta Habacuc y dice: Padre, no entiendo por qué ahora usas de los malos para castigarnos. Eso lo dice la Biblia. Y Dios hace silencio. Y se levanta en el año 586 antes de Cristo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien había conquistado parte de Asia, pero en sus ojos y en su pensamiento tenía algo que no había terminado de conquistar, y era el pueblo de Israel. Era su fetiche. Dios los había guardado, pero ya Dios no los iba a guardar más. Dios los entregó. La palabra de Dios dice que los babilonios eran astrólogos, astrónomos. Dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría en disciplinas como la lingüística, la medicina, la matemática, pues estaban ubicados en la antigua Mesopotamia. Culturízate con David Salazar. ¿Cuántos están aprendiendo? Solo por un culto, vea. Le estoy ahorrando todo el Antiguo Testamento en una conversación de 40 minutos. Pero me sorprende algo. Me sorprende que Nabucodonosor dice: ya no nos llamaremos los caldeos, ese será nuestro lenguaje. De ahora en adelante nos llamaremos los babilonios. Y oh sorpresa para mí, Nabucodonosor fundó su reino en las ruinas de Babel, en las torres de Nimrod, el cazador de almas. Por eso se llamaba Babilonia. Ese era un dato importante que quería dárselos. Por eso hablo así. Babel. Tomando la herencia de Nimrod, Nabucodonosor se convierte en un cazador de almas. Y la palabra de Dios dice que los babilonios eran agresivos y se caracterizaban por ser ingobernables. Ellos creían que su único Dios era su fuerza y su valentía. Ojo acá. Entonces llega a Babilonia, sitia a Israel y los coloniza. ¡Fum! Los somete.
Pero hasta ahí no había pasado nada. La palabra de Dios dice que 10 años más tarde se levanta un rey así macho, todo valiente, que en su fuerza dice: no seremos más gobernados por Babilonia, así que nos rebelamos. Y llega a oídos de Nabucodonosor, y Nabucodonosor los castiga terriblemente y mata al rey. Seguido de esto, 10 años más adelante, se levanta otro rey llamado Sedequías, que dice: ya no tenemos que estar debajo de ese rey Nabucodonosor, ni siquiera viene por acá. Y la palabra de Dios dice que se rebela el pueblo de Israel contra Nabucodonosor, contra el sistema que había en ese tiempo. Y es que cualquier persona no puede salir del sistema si no es con el Espíritu, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y llega a oídos de Nabucodonosor II que el pueblo de Israel ha hecho por segunda vez una revuelta. Y dice: estos subgran desgraciados van a morir. Y la palabra de Dios dice que viajan hasta Israel y que Nabucodonosor toma viaje hacia Israel, atravesando todo Asia meridional hasta llegar casi a África, que estaba ubicado Israel. Eran viajes larguísimos en dromedarios y camellos. Y llegando a Israel, Israel cierra sus murallas, porque la Biblia dice que Israel tenía murallas gigantescas. Y el rey Nabucodonosor se sienta. Permíteme una silla. Hoy en día las sillas son para ocupar menajes. Y dice Nabucodonosor: ¿ah, sí? ¿Se encerraron? Ay, pues yo los voy a esperar a que salgan. Y dice que pasó un mes, 2 meses, 3 meses, y no salían. Y entonces comenzó la gente a pedir y a comer, y no había comida porque el pueblo de Israel araba fuera de las murallas. Se acabó la comida, se acabó el vestido, se acabó todo, y ¡pum!, llega una plaga y la gente comienza a morir dentro de la muralla. Pasan 4 meses, 5 meses, 6 meses, y el pueblo de Israel no sale. Dice la Biblia que Nabucodonosor esperó 1 año y medio sentado en la silla, esperando a que Israel saliera de sus murallas. ¿Cuántos están conmigo? Y que cuando abrieron las puertas y el pueblo de Israel se venció, entraron y masacraron niños, niñas, mujeres, hombres de guerra. Prendieron fuego a Israel, quemaron ciudades enteras, entre esos el altar de Jehová. La Biblia dice que mientras ellos, escuchen esto, peleaban y miraban el altar, el templo que había construido Salomón, seguían peleando. Pero cuando ellos vieron que el altar y el templo había sido consumido en fuego, se rindieron. Se rindieron. Y como despulgando, Nabucodonosor levanta un decreto y dice: no se volverá a levantar culto en esta ciudad. Todos ustedes ahora son de mi propiedad. Me llevo a los inteligentes, a los príncipes, me llevo a Daniel, a Sadrach, Mesac y Abednego, me llevo a los profetas, a la gente hábil,
A los pobres y ancianos déjenlos, que se morirán de hambre. Y la Biblia dice que un hombre se levantó y dijo: ¡Hey, guardianes babilónicos, ayúdenos! Déjennos llevar al menos nuestras liras y nuestras cuerdas. Y la Biblia dice que mientras viajaban hacia Babilonia, con su cara agachada, viendo toda la destrucción de sus familias, cantaban a Dios. Cantaban y decían: oh Jehová, ¿por qué nos abandonaste? Te olvidaste de nosotros. Y hay un cántico en el Salmo 137, verso 1, 41, que dice que después de tanto tiempo de trasegar en el exilio, llegando ya a Babilonia, mucha gente murió. A los que no los mató el hambre, los mató la guerra. Y al que no los mató la guerra, los mató el exilio. Y solo pocos llegaron a Babilonia. Y que llegando a Babilonia, tomaron un descanso al lado de los ríos de los babilonios. Y dice Salmo 137, 1, 41, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, recordando nuestra ciudad, nuestros parientes, nuestras familias y lo hermosa que era Sión. En los sauces de aquel país colgamos nuestras arpas, pues allí lo que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos exigían la alegría y nos decían: canten para nosotros unos de los cantos a su Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto al Señor en tierra extranjera? Wow. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, gente como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego crecieron en el exilio y se hicieron fuertes en el gobierno de Nabucodonosor. Gente como Jeremías logró huir. Profetas como Habacuc y Amós profetizaban. Pero alguien inteligente se llevó un pergamino, y el pergamino decía lo siguiente: al cabo de 70 años volveré a liberar a mi pueblo. Me acordaré de ellos y los traeré de su exilio a la tierra que yo les había entregado. Y entonces criaban a sus hijos con ese pergamino. La Torá se había perdido, la Biblia se había acabado, solo tenían ese pergamino. Y sus hijos fueron creciendo y le decían: faltan 20 años, hay que resistir. Solo faltan 10 años, hay que resistir. Hemos hecho mal contra Dios. Ellos adoran a otros dioses. Nosotros abandonamos al Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que dentro del pueblo se levantó un hombre llamado Esdras, nacido en Babilonia. Y Esdras, dice la palabra de Dios, que no conoció el pueblo de Israel, que no había nacido en Israel,
ni nunca había leído la Torá, pero que dentro de él estaba escrito la ley de Dios. Y dice la palabra de Dios que Esdras se sentaba a enseñar la Torá que se le revelaba en Babilonia. Yo lloré anoche mucho. Yo leyendo todo esto. Es impresionante. Y sabe, lo vine a entender casi después de 15 años que estoy leyendo la Biblia. Logré unir todos esos cabos. Porque yo no le estoy improvisando acá. Usted puede perfectamente ir y buscar y leer y lo va a encontrar. Y la Biblia dice que Esdras lo llamaron maestro de la ley, porque no había Torá ni ley. Se habían perdido las leyes de Moisés, pero por revelación Esdras las conocía. Su conciencia hablaba de la verdad en lo que Dios quería hacer con el pueblo aún en el exilio, bajo un sistema que los doblaba a ser esclavos de otros, donde no tenían tierras ni herencias, opinión ni decisión. La gente se preguntaba: ¿cómo volveremos a nuestra tierra? ¿Cómo regresaremos a nuestro lugar para ir a adorar a Dios? Ay, sí, qué lindos, qué mamacitas. Ahí sí lloran los berracos, los benditos. La palabra de Dios dice que cumplidos los 70 años, los griegos invadieron a los babilonios. Y que en el reinado del primer rey Ciro el Grande, diga conmigo, Ciro el Grande, el fundador rey del imperio de los persas, quien había colonizado Babilonia, se para y su primer discurso es el siguiente: ¿alguien me puede prestar una Biblia? Escribí todo menos ese versículo. Esdras capítulo 1 verso 4. Retomemos, no pierdan la unción. Yo dije, iba a echar la Biblia. Esdras capítulo 1. ¿Quién lo tiene? Sí, Esdras, la cita bíblica. Gracias. Miren lo que usted no sabía, que existía el libro de Esdras. ¿Cómo así que Esdras? Ay, santo Dios. Santo Dios, ayúdanos. Necesitamos hacer un estudio teológico en esta iglesia, con la homilética y la pelética. Sí. Dice, escuche esto. Esta versión que es, déjeme esta, por favor. Dice: se levanta Ciro y dice: en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito sobre todo su reino, diciendo: así ha dicho el rey Ciro,
Jehová, 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 el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y ahora me ha mandado a que edifique la casa Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo que sea judío, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, porque solo Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ay, ¿cómo vieron ese decreto? Y oh, sorpresa, escuchen esto. La historia hoy relata que después de todo el gobierno persa, y luego llegaron los romanos, Carlos Magno, luego llegó Petro. Después de todo eso, encontraron el decreto del rey Ciro, y está en un museo en Europa con sus letras, y corroboran que la historia de ese decreto era la misma que la Biblia habla. Fue su primer decreto. Miren la cita bíblica en traducción lenguaje actual. En el primer año de gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino. Dice: el Dios de los cielos, que es dueño de todo, me hizo rey sobre todas las naciones y me encargó que construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, wow, que está en la región de Judá. Por tanto, todos los que sean de Judá y que quieran ir a reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. Y el Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que desean ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Ciro, rey de Persia. Con esta orden se cumplió la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo que el exilio habría de durar solo 70 años. ¿Qué tal ese contexto? Entonces, en ese contexto es donde nace Zorobabel. Unamos esta pequeña introducción. Era importante para entender la tarea de Zorobabel. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Sí? Ahora, Zorobabel nace en Babilonia, en el exilio, y su nombre, el nombre que le ponen es Zorobabel. No le ponen un nombre judío, porque el judío había culturizado y normalizado su cautiverio. Porque además de que se habían olvidado y seguían predicando y tenían culturas netamente de judíos, se estaban mezclando con los babilonios. Y tanta era su mezcla que empezaron a hablar el idioma persa, el idioma de Babel. Muchos se convirtieron en astrólogos y magos. Daniel fue uno de ellos. No perdió la identidad, pero tomaron de ellos muchas cosas. Perdieron sus letras. Es más,
Dejaron de escribir en hebreo para escribir en arameo. ¿Ven? Y Zorobabel se levanta en el exilio y Dios le dice a Zorobabel: y aquel día, Zorobabel, siervo mío, te cuidaré como mi anillo de sellar. Dentro de la multitud, Dios llama a Zorobabel y le dice: ven, Zorobabel, te voy a poner como gobernador de Jerusalén, a ti, por boca del rey Ciro, y te haré ir a reconstruir mi identidad, el templo que Salomón había construido, que hoy está en ruinas. Y la palabra de Dios dice que Dios llama a Zorobabel como anillo de sellar, como anillo de pacto. Los reyes en la antigüedad firmaban documentos y sellaban con su anillo. Y la palabra de Dios dice, y hoy en día también lo usan los monarcas que hoy todavía existen. El rey Carlos tiene su anillo, el rey de Dinamarca tiene su anillo, el rey de España tiene su anillo. Y ellos no firman como nosotros firmamos, ellos ponen el anillo real. Es un sello y lo ponen en el dedo meñique. La palabra de Dios dice que Dios mira a Zorobabel y le dice: tú, Zorobabel, serás mi anillo. Tú firmarás por mí. Tú hablarás por mí. Tú reconstruirás por mí. Y seguido de eso le dice: no es con fuerza. No tendrás que usar la fuerza, ni tampoco con los ejércitos. Hoy te quiero llenar de mi Santo Espíritu para reconstruir el templo. ¿Qué significaba reconstruir el templo? Identidad, libertad, temporadas nuevas, pacto, reconciliación, nueva generación, restitución, volver a vivir. ¿Cuántos van conmigo? Pero pasa algo sorprendente en la historia. Llegan a Jerusalén una bandada de judíos culturizados babilónicamente. ¿Me entendieron? Llega a Jerusalén una legión de hombres y mujeres culturizados como babilonios, queriendo reconstruir el templo de Dios. ¿Y cómo se reconoce a alguien babilónico? ¿Cómo Dios los identificó? Pues fácil. Se levanta el profeta Ageo y dice, Ageo capítulo 1 verso 1, dice: el Señor Todopoderoso dice así: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. O sea, se cumple el tiempo, levanta un rey, conspira el universo, se devuelven, y dentro de ustedes están diciendo que no es tiempo de construir el templo. Venga, si yo lo llamé a reconstruir el templo, ¿qué anda haciendo usted, papá? ¿Verdad? Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo, escuche esto: pero si es el momento, escuche, Dios hablando sarcásticamente, pero entonces, si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas,
mientras que mi casa está en ruinas. Ay, tan lindos los niños. Llegaron a reconstruir sus propias casas y han hecho de sus casas unas mansiones, de sus pensamientos, sus propios reinos. Los liberé para que hicieran su propio reinito y no se han puesto a pensar que primero era mi casa. Ay, qué lindos. Qué belleza. Qué ternurita. Mire lo que dice otra versión del Sarcamos de Dios. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras que mi casa está en ruinas? Y cuando hablaba de casa, pues estaba hablando del templo. Pero hoy no hablamos de una casa de hombres, hablamos del propósito de Dios. Dios no lo liberó para que usted siguiera haciendo lo mismo. No pagó a Persia, no pagó a Media, no conspiró el reino para sacarlo y ponerlo así de bonito y ahora está haciendo otra cosa. Dígale, póngale sentido a la vaina, mano. Lo veo desequilibrado, lo veo pensando en lo que no es, lo veo sin visión. Dégale un codazo respetuoso. Dígale, ojo, Zorobabel. No se les va a olvidar ese nombre. Mire el otro sarcasmo de Dios en otra versión. Esta versión es traducción en lenguaje actual. Dice, ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo. Ay, en signo de admiración. Pero viven en lujosas casas mientras que mi pueblo está en ruinas. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso. Ay, aquí es donde me saboreo. Porque usted está en la iglesia, porque usted viene a la congregación y usted dice, ¿qué será? ¿Qué será que Dios no me abre las ventanas de los cielos? ¿Qué será que Dios no responde por mi marido, por mis hijos? ¿Qué será? Y ahora una llave de liberación para usted. Escúchelo, escúchelo atentamente. Dice, pues, ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero no se les ve como si tuvieran roto el bolsillo. ¿Quién la cogió? El Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado, dice el Señor. Ustedes esperaban una gran cosecha. Levante la mano quien espera una gran cosecha. Levántela, pero levántela, hermano. Después de una oración como la de hoy, lo que usted espera es una gran cosecha. Levántela. Gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dice, ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Dígale que ¿qué será? Dígale, ¿qué será? Y cuando la almacenaron en sus casas para que no se acabara, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pregunta a Dios, ¿por qué? Mire, si usted no me cree todo lo que le estoy diciendo, vaya y lea la Biblia. Dice, ¿por qué? Pues mi casa está en ruinas, mientras que ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor. Esto está muy bueno, esto está muy bueno. Dígale que esto se lo aparecieron las llaves. ¿Sí de lo perdido que está usted? Mi casa está en ruinas y usted construyendo la suya. ¡Ay, qué linda! ¡Le quedó hermosa! Su plan excelente.
Su diseño espectacular. La arquitectura de sus planes indudable. Pero no sirve de nada, porque así siempre la cosecha no le dará, porque tendrá un bolsillo roto, porque no ha pensado en Dios, sino solamente en usted. Porque Babilonia era conocido por el poder de su fuerza. Su Dios era la fuerza. Y cuando regresó el pueblo de Israel, entonces decían: mi fuerza, mi capacidad, mis planes, mis dones, mis talentos. Diga que está a su lado: ¿usted tiene un bolsillo roto, mijo? Usted como que no tiene uno, tiene como 5. ¿Qué será que no se le ve la plata, mijo? ¿Qué será que llega al 30 y el primero ya no tiene? ¿Qué será que no le sale trabajo? ¿Qué será que se la pasa tapando huecos? ¿Qué será? Dígale que está al lado: ¿no será que descuidó la casa del Señor primero? Y no estoy hablando de diezmo, ojo, no estoy hablando de diezmo, no estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de, ay, vamos a hacer un templo. No, estoy hablando del propósito por el cual Dios lo llamó y lo sacó del exilio. Por eso Dios les ha dicho que la única forma en que Él va a abrir las ventanas de los cielos es que usted reedifique la casa de Él primero, que piense en el plan de Él primero. Ay, Dios, yo no sé si no hay claridad en esto, pero esto es como la tabla del 1. Yo lo entendí y me tocó leer todo un libro. ¿Usted lo entiende, Kate? Usted que es nueva. Kate, ¿cuánto lleva en la iglesia? Menos de un año. ¿Y usted lo entiende? Claro, ¿verdad? Si ella lo entiende, que los juzgue a todos ustedes. ¿Qué es la más nueva? ¿Y sabe por qué hice esto? Para que tú entendieras. Porque aquí ya hay muchos que conocen la Biblia. Y para que los de allá también entendieran, los del internet. Dice: ay, ¿por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras que ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Verso 10. Debido a esto, escuche esto: el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre tu casa, sobre tu tierra y sobre las montañas, y el trigo y la viña y el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, sobre los animales y sobre todo su trabajo. Y usted está sentado en la silla. Usted está sentado en la silla y dice: Señor, bendíceme. Y Dios le dije: venga, pero yo los liberé para que hiciera mi obra, mi plan y mi propósito. Hágalo, que yo abriré las ventanas. Es la única forma de vivir en el reino. Es el sistema mío. Tú me sirves, yo te pago. En el sistema de Babel, tú piensas en ti, en tus hijos, en la abuela Chencha, pero no piensas en mí. En el reino, tú piensas en mí, comes por mí, vives para mí, te enamoras de mí, das todo por mí, respiras por mí, trabajas por mí, toma lo que te digo que debes de tomar, desechas todo por mí. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted está en esta lista y cree que estaba haciendo el plan de Dios, desayúnese. Allá atrás veo un baldado de agua fría. Los veo entumidos. Mire lo que dice la palabra en otra versión. En la nueva versión internacional, ¿quién la quiere escuchar? Ageo 1:1.
Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Así, desde ahora, el Señor de los ejércitos dice: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran calentarse, y al jornalero se le va el salario como si fuera un saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan la madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con mi gusto y manifestaré la gloria del Señor. Juro que así será. Pero ustedes esperan mucho y cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y sobre el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda obra de sus manos. Vamos a leer la versión traducción lenguaje actual, porque hay que meditar en la palabra, sazonarla. ¿Qué hora es? 10:10, 12:10. ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos quedamos. Los religiosos dicen que se quedan. Yo ya estoy que me voy. No, mentira, no estoy que leo la palabra. Traducción lenguaje actual dice: Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Cualquier realidad, cualquier parecido con la realidad es pura. Ay, ¿qué será que el Señor nos liberó de Babilonia? Pues usted está pensando como puro babilonio. Tiene sangre de Babel. Usted adora a Dios aquí, pero sus acciones son babilónicas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa, yo lo destruyo en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Dice la palabra, pregunta. No soy yo, Dios. Dice: ¿y saben por qué yo lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Qué lindos. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo. Y usted dirá: ¿pero qué será que se me está perdiendo todo el capital? Llegaron de Babilonia con oro. La palabra de Dios dice que llegaron con oro, con arcillas, con animales y con bueyes que el rey Ciro les había entregado. Y en vez de coger eso para construir el reino, construyeron sus propias casas. Y Dios mira desde el cielo y dice: ay, tan linda que le quedó. Ay, qué bello. Y mira su templo y dice: ¿no era primero yo? Por eso dice la Biblia: por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan mi templo. Dele un fuerte aplauso a Dios.
¿Y qué pasa? Pregúnteme, ¿y qué pasa? Pues pasa que duran casi 70 años reconstruyendo el plan de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel era tan lento en obedecer? La reconstrucción de aquel templo podía durar, está estimado por teólogos, que podía durar 3 años. Y ellos duraron 70 años en la reconstrucción del templo. Otra generación perdida. Generación perdida desde que comenzó el exilio. Los que murieron, los que llegaron. Pasaron 5 generaciones. Dios tiene esperanza que después de 6 generaciones alguien lo entienda. Tenían el oro, tenían el tiempo, tenían la plata, tenían el respaldo del rey. Tenían, ¿qué no tenían? Lo único que no tenían era un pensamiento de reino. Solo tenían un pensamiento individual, egoísta, sus propias casas, su propio plan, su propio diseño. Y yo no estoy hablando de plata, ni estoy hablando que voy a construir un templo acá, porque si usted sale pensando eso, entonces voy a orar por usted. Estoy hablando del propósito que Dios le entregó cuando lo sacó del exilio. ¿Lo entienden? Dios nos llamó a cuidar nuestra generación. Ese es nuestro primer propósito. Y si usted no la cuida, sino que la abandona, no la supervisa, no está pendiente de su generación, no le puede suplir, no está atento de su vida espiritual, no está atento de lo que es, no es mano firme, no es una persona seria, no los educa, su generación se pierde. Y vaya y siga criando otros mientras los suyos se pierden. Y Dios dice: vengan, pero mi casa está destruida y usted sigue enseñando aquí. Nuri. No, yo creo que Dios merece un aplauso, porque Dios ha estado hablando en esta prédica. Nuestros segundos propósitos, creo yo que son los más importantes, están alineados a nuestros dones y a nuestros talentos. Hacer lo correcto, respetar la ley de Dios, cumplir con nuestros impuestos, decir la verdad siempre. A mí me toca enseñar y resguardar una generación. No, dígale que está a su lado: no estamos más para sus planes. Ya, mano, ya. Esto es en Babel. Babel piensa en un día y deshace en un día. Lo de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dice: ¿por qué mi casa está en ruinas mientras ustedes ocupan la suya? Pues Primera de Corintios capítulo 3 verso 16, traducción lenguaje actual, dice: ¿acaso no saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes, iglesia, son el templo del Dios vivo. A cualquiera que destruya su templo, yo también entonces lo destruiré. Advertencia, semáforo, luz roja. Dios dice: hey, yo lo saqué, pero si hay alguno de ustedes que destruye su templo, entonces yo lo destruiré. Y no estoy hablando solo del cuerpo, estoy hablando del plan. ¿Cuántos quieren eliminarse? Destruyan el plan. En su casa, en su generación,
en su familia. Si Dios no te ha dado carta de divorcio, no te puedes divorciar. Si Dios te ha dicho lucha, lucha. Si Dios ha dicho aguante, pero bueno, hay unos límites, ¿no? Ojo, hay unas excepciones que no quiero decir quiénes son, pero ellos saben a quién yo hablo. Uy, sí, porque hay gente que definitivamente hay que mandarla para el cielo. Aquel que atente contra el templo de Dios, Dios lo destruirá. Marcos 15:29 dice: y los que pensaban y le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡ah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás. Y luego dijeron los judíos: en 46 años más 30 fue edificado este templo, y tú dices que en 3 días lo levantarás. Es así de sencillo. Usted se organiza con Dios, el poder de Dios llega a su vida, la unción de Dios llega a su vida. Como Zorobabel, llama al Espíritu Santo, porque no es con fuerza ni con ejército, y en 3 días usted va a ver respuestas. Jesús dijo a sus discípulos y a los fariseos: ustedes tardaron 70 años en construir, pero en 3 días lo derribaré y lo volveré a construir. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder del enfoque. Ese es el poder de aquel que entiende el plan. El poder que habita en el Espíritu de Dios. Por eso a alguien que encuentre al Espíritu Santo no le bastarán 3 días. No te bastarán 3 días para ver el templo de Dios reconstruido en tu vida. El plan, la promesa. Pero como el Dios Todopoderoso vive en lugares, no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo el profeta: el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde yo pueda descansar. Yo hice todo lo que existe. Y antes de terminar su discurso, Esteban le dijo a la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Esteban, y termino con esto, ya no voy a hablar más. Escuche esto. La palabra de Dios dice, Kate, que después de los 12 discípulos se levantaron más discípulos. Y uno de esos discípulos era el discípulo Esteban, un mártir de la palabra. Y la palabra de Dios dice que Esteban hacía milagros sorprendentes dentro del pueblo. Y le preguntaron a Esteban: ¿tú por qué haces eso? Y dice: porque en el nombre de Cristo yo lo hago. Entonces lo llevaron a la Junta Suprema y lo juzgaron con muerte. Lo persiguieron, lo encontraron, y Esteban en la Junta, a punto de que se le diera su sentencia por haber cumplido con el plan de Dios, se levanta y dice: hoy yo puedo morir acá, pero voy a morir cumpliendo el plan. Ustedes son muy tercos, buscan el camino fácil, no entienden lo que yo les digo, no conocen el plan de Dios para sus vidas, andan perdidos, todos los días no saben qué hacer, como cuerdas sueltas. El que está en Dios tiene agendado por lo menos 4 años. Así de fácil. Si usted me pregunta a mí qué va a hacer en 4 años, yo ya lo tengo claro. Dios ya me lo dijo. Vamos para gobierno. ¿Lo entiende? Y dice Esteban: ustedes no entienden. Qué triste que no conozcan al Espíritu Santo ni el plan
por el cual fueron sellados. Póngase sobre sus pies. Sin embargo, eso no pasa en esta casa. Porque el que no se encuentra en el propósito, Dios nos ha dado una patada voladora para enrutarlo. Dios nos ha dado una unción y unos puños bien poderosos para enrutar al que está perdido. Creo firmemente en esta palabra. Creo firmemente en una iglesia que hoy se levanta para construir la casa de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, y no sus propias casas. Creo en un pueblo entendido. Creo en un pueblo diferente. Creo en un pueblo alineado al propósito. Levante sus manos y oro por ustedes para que lo que el Espíritu Santo ha revelado a mi vida lo revele a ustedes. Que el Señor Todopoderoso les guíe. Que Dios, quien los ha liberado de la esclavitud del pecado, hoy pueda revelarles el camino provechoso por el cual deben de andar. Porque son más altos los pensamientos de Dios y los caminos de Dios que vuestros caminos. Porque son mejores, son diferentes. Y hoy oro, Señor, para que ellos puedan ver, para que sus hijos puedan ver. Incítalos a la intimidad, llévalos al lugar secreto, toca el corazón de ellos. Es mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia bella, hemos terminado. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¡Feliz domingo!